El aborto en el magisterio y el derecho de la Iglesia. La consideración negativa del aborto directamente procurado no tiene quiebre alguno a lo largo de los 2000 años de historia eclesiástica, a pesar de que la Sagrada Escritura no tiene claras referencias a este crimen, solo un pequeño texto de aborto indirecto en el libro del Éxodo. La argumentación de los teólogos varió según la época, pero el magisterio no dejó de señalar autorizadamente el desorden moral intrínseco del aborto y por lo tanto la imposibilidad de acudir legítimamente a él como medio para conseguir cualquier bien. Siendo la fe y la moral lo más específico de la enseñanza del magisterio eclesial, este no siempre atendió a la formalidad jurídica, sin ignorarla ni menospreciarla, así como tampoco desarrolló cada vez la argumentación moral, ya que la gravedad del desorden era suficientemente captada con su sola mención. A lo largo de la historia se discutió sobre el momento de la animación racional del niño por nacer, pero esta discusión nunca provocó una permisividad respecto al aborto entre los cristianos. Aunque la cuestión acerca del momento de la animación no ha sido resuelta solemnemente como dogma de fe, es casi unánime la postura teológica y magisterial y filosófica, bueno, más discutible, pero teológica y magisterial, quedémonos ahí, sobre la animación humana en el momento de la concepción. La argumentación contra el aborto giró en torno al homicidio o a la voluntad contraria a la vida, según hubiera o no certeza de la animación, así como a la lujuria radicalizada que el aborto podía manifestar. Por diversas circunstancias, en los últimos tiempos, se desarrolla más el argumento moral y jurídico de la maldad de todo atentado contra la vida humana desde el momento de la concepción. Se atiende principalmente hoy a la falta de justicia, dejando en segundo plano otras razones. Ya los testimonios más antiguos de la literatura cristiana, los siglos I y II, tratan al aborto como un homicidio. Tono semejante emplean los papas constantemente hasta el siglo XIX. En el siglo XX, la difusión del aborto ha hecho que los papas no dejaran de insistir sobre su gravedad. Donde antes era suficiente la mención de su desorden moral, ahora son necesarias largas explicaciones, rebatiendo argumentaciones favorables a su liberalización. Estas manifiestan casi siempre un desorbitado despliegue de la libertad individual que no quiere límites morales ni jurídicos. En esta temática es particularmente útil las consideraciones de Veritatis Splendor. Resulta decisivo entonces que el ser humano, desde la concepción, independientemente de la discusión sobre la animación, es sujeto de derechos, de los cuales siempre el primero es la vida. El Concilio Vaticano II no cambió nada en esta materia, pero después de él las intervenciones magisteriales tienen una mayor extensión. Son 4 los grandes pronunciamientos específicos del magisterio postconciliar en nuestro tema. 3 de la Congregación para la Doctrina y la Fe y una del Santo Padre, el Papa Juan Pablo II. La Declaración sobre el Aborto de 1974, la Instrucción Donum Vitae sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación de 1987 y Dignitas Personae del 2008 sobre algunas cuestiones de bioética, todas de la Congregación para la Doctrina y la Fe, y la carta encíclica Evangelium Vitae de 1995 de Juan Pablo II. La Congregación para la Doctrina y la Fe señala que la Iglesia Católica no quiere imponer a otros la moral que brota de su fe. Sus pronunciamientos atienden a la ley moral natural, concebida como el orden racional por el que el hombre es llamado por el Creador a dirigir y regular su vida. Razona a partir del análisis de lo que es una persona, un ser que se posee a sí mismo, posee su vida y sus bienes. La dignidad humana, que es el fundamento de esa calidad entitativa o excelencia en el ser, consiste en que el hombre es la única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma, y el alma espiritual de cada hombre es inmediatamente creada por Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Desde el momento de la fecundación queda inaugurada una nueva vida humana distinta a la del padre y la madre,
que se desarrolla por sí misma. Aunque no es competencia de las ciencias biológicas dar un juicio definitivo sobre la constitución de la persona o la legitimidad del aborto, que corresponden a la filosofía y a la ética, las ciencias positivas demuestran que desde el primer instante queda fijado el programa de lo que será este ser humano con sus notas bien determinadas. Se sabe con certeza que en el cigoto resultante de la fecundación está ya constituida la identidad biológica de un nuevo individuo humano. Los conocimientos científicos sobre el embrión humano ofrecen una indicación preciosa para discernir racionalmente una presencia personal desde este primer surgir de la vida humana. Se pregunta Donum Vitae Dignitas Personae, ¿cómo un individuo humano podría no ser persona humana? El dato de la humanidad y personalidad del niño por nacer desde el primer momento de la concepción tiene consigo la consecuencia de su derecho a la vida. Discriminar su derecho a la vida en razón de estar en el primer periodo no se justifica más que cualquier otra discriminación. Niega que la licitud del aborto esté en el campo de las opiniones que han de ser respetadas, pues no puede invocarse la libertad de opinión para atentar contra los derechos de otros. La razón moral es, en esta materia, independiente de la discusión filosófica sobre el momento de la animación, porque en cualquier hipótesis hay una vida humana distinta de la de sus padres, y es falta grave inclusive aceptar el riesgo de homicidio, lo que nunca se demostrará que no lo sea. Por ello, aunque no estuviera resuelta definitivamente la cuestión de la animación, el aborto continúa siendo moralmente malo. Se aplica plenamente al niño por nacer la ley divina y natural que nunca da derecho a matar directamente a un ser humano inocente e impide elegir para otro la muerte, por grave que fuesen sus sufrimientos o patologías, cuando ni siquiera un adulto puede elegir para sí mismo el suicidio. Lógicamente, el aborto precoz no tiene un juicio moral diverso, ya que la técnica siempre está subordinada al hombre y a sus fines morales. Se usa hoy la palabra contragestión, ¿no? Pero en el fondo es un aborto en las primeras etapas del desarrollo humano. Para el ámbito social, también estos documentos presentan consecuencias seguras. Aunque el interés particular deba subordinarse al bien común, no es este el fin último de la persona, que solo se alcanza en Dios. Por ello, la persona misma no puede ser subordinada al bien común, sino que debe ser servida por la sociedad. El derecho a la vida es anterior a la sociedad y ésta no lo concede, sino que debe reconocerlo y protegerlo. Por ello, la ley civil, aunque no pretenda abarcar la moral castigando todas sus faltas, debe prever que renunciar a castigar el aborto puede dar a entender que el aborto no sea un delito contra la vida humana, dado que el homicidio siempre es gravemente castigado. Además, debe preservar los derechos de cada uno protegiendo a los más débiles. Y si renuncia a castigar, no puede reconocer el derecho a la vida a unos y desconocerlo a otros, o quitar a unos la protección del derecho a la vida que da a otros, pues sería una inicua discriminación y se quebrantaría el fundamento mismo del Estado de Derecho. ¿Con qué criterio? A este le protegemos el derecho a la vida y a estos no. Este homicidio es sancionado y este otro no. Es una discriminación injusta, intolerable. No caben al respecto argumentaciones sociológicas, pues la ley no es un registro de datos sociológicos, sino una ayuda para mejorarlos. Entre los derechos fundamentales de la persona, el derecho a la vida es el primero de todos. Aunque la persona tenga otros bienes más preciosos, la vida humana es el fundamento y condición para todos los demás, y por esto debe ser protegido más que ningún otro. Nunca el aborto puede usarse como método de control de natalidad. La violación del orden moral sería siempre peor que cualquier otro daño económico o demográfico que se quisiese prevenir. Estas consideraciones las hace también la congregación para los embriones humanos obtenidos in vitro, pues son seres humanos y sujetos de derechos. Aunque la fecundación in vitro es formalmente distinta de la eliminación de embriones, la experiencia ha mostrado que de hecho todas sus diversas formas se desarrollan como si el embrión fuera un simple cúmulo de células que se usan, seleccionan y descartan.
solo 1/3 de las mujeres que acuden a estos métodos alcanzan la maternidad deseada. Y esto mediante el sacrificio de más del 80% de los niños concebidos. Tanto la deontología profesional más elemental como las autoridades sanitarias jamás admitirían en ningún otro ámbito de la medicina una técnica con una tasa global tan alta de resultados negativos y fatales. También su congelamiento, aunque se realice para mantenerlos en vida, es inaceptable por cuanto les expone a graves riesgos de muerte. Un alto porcentaje de ellos no sobrevive. O de daño a la integridad física. Les priva al menos temporalmente de la acogida y de la gestación materna y les pone en una situación susceptible de nuevas lesiones y manipulaciones, quedando la mayoría abandonados y huérfanos. Personalmente opino que es una tortura y que tendría que ser tratada con los criterios de los tratados internacionales contra la tortura. Y en muchos casos de la desaparición forzada de personas, porque se les aniquila la identidad y se los descarta sin que se entere nadie su fin. La carta encíclica Evangelium Vitae es una síntesis positiva y optimista de la actitud que en nuestro tema Juan Pablo II reconoce late en todo corazón de buena voluntad, porque de modo particular Cristo promueve en el mundo por medio de la Iglesia. La llama cultura de la vida, que sufre los embates sistemáticos de la cultura de la muerte. Asume, vuelve a proponer y profundiza las enseñanzas del magisterio anterior a él. Particular importancia tiene en esta carta el estudio de la mentalidad antivida, difundida popularmente, así como de las nuevas pretensiones jurídicas correspondientes a esta mentalidad. Por todo esto, el estudio de las causas o raíces culturales de la mentalidad antivida, así como los remedios propuestos, es la gran novedad de esta intervención magisterial. Respecto a nuestro tema, sintetiza. Estamos ante un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y la vida, la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Estamos no solo ante, sino necesariamente en medio de este conflicto. Todos nos vemos implicados y obligados a participar. Frente al panorama abrumador de la conjura mundial contra la vida, su alegre expresión, Evangelio de la vida, es una potente proclamación del triunfo de la vida sobre la muerte. La impostación teológica del documento, Evangelium Vitae, no oculta que la argumentación tiene nervadura y sólida consistencia racional, por lo que propone sin ambajes esta cultura de la vida a todos los hombres, casi como anunciándoles la buena noticia de la libertad sobre el escepticismo tiránico y deprimente. El Papa habla con autoridad, define con autoridad infalible la intrínseca maldad de todo homicidio directo de un inocente, que nada puede justificar. Más concretamente, lo voy a citar con la misma solemnidad, define también sobre el aborto. Cito expresamente. Ante semejante unanimidad en la tradición doctrinal y disciplinar de la Iglesia, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, en comunión con todos los obispos, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Creo que más solemnidad no se le puede dar y es lo que diríamos comúnmente una enseñanza infalible y definitiva del Papa en este tema, respecto a todo homicidio directo y particularmente respecto al aborto. Respecto a la personalidad del embrión o feto, se mantiene en los términos de Donum Vitae, pero desarrolla más la cuestión del fundamento del universal derecho a la vida y lo reconoce en la intrínseca dignidad de la persona humana, que la hace superior a toda posible utilización como medio. La consecuencia de dicha consideración es que siendo la vida física fundamento y condición absoluta para la posesión y desarrollo de esa dignidad que se despliega en la libertad, tiene una valoración positiva incompatible con todo desprecio o subordinación a un fin alternativo a su misma dignidad. El cuerpo humano forma una unidad sustancial con su alma y goza
goza de la misma dignidad de la persona de la que brota el absoluto derecho a la vida de todo ser humano inocente. Juan Pablo II trata los diversos errores difundidos o con peligro de difundirse. Ante todo, la extendida justificación del aborto en aras de proteger las libertades individuales, entendidas abusivamente, que llegan a reclamar impunidad, derecho e incluso protección y auxilio estatal para este crimen. A tal situación se ha llegado por una profunda crisis de la cultura, que engendra escepticismo en los fundamentos mismos del saber y de la ética, haciendo cada vez más difícil ver con claridad el sentido del hombre, de sus derechos y deberes. Entre otras raíces de esta cultura de la muerte, Juan Pablo II no duda en señalar la mentalidad anticonceptiva, incluso presentada falazmente como defensa contra los abortos. El origen de dichas raíces es una mentalidad hedonista e irresponsable respecto a la sexualidad. Voy a citar un artículo del diario Avenir para mostrar esta mentalidad anticonceptiva que, insisto, es presentada muchísimas veces como remedio contra el aborto. No, para que no haya aborto, difundamos la anticoncepción. Juan Pablo II explica muy bien cómo, aunque hay un abismo entre el jurídico y moral, hay un abismo entre la anticoncepción y el aborto, psicológicamente, espiritualmente están en línea. No quiero un embarazo y no lo quiero, y a veces se radicaliza tanto que aunque quede embarazada tengo que eliminarlo, ¿no? Son abundantes los casos que demuestran cómo las campañas de promoción de la anticoncepción y el sexo seguro aumentan los embarazos no deseados y los abortos, especialmente en adolescentes. Voy a citar este texto del diario Avenire del año 2009 para ver el caso de Gran Bretaña, abanderado en la difusión de la amoralidad sexual, donde los embarazos adolescentes han alcanzado el número más alto de Europa, con más de 7.000 niñas menores de 16 años que conciben cada año. También tiene el récord de abortos adolescentes y de abortos sucesivos. Cada mes abortan al menos 100 menores de 16 años que ya han abortado antes, a pesar de los costosos intentos de disminuirlos. 70 millones de euros en 3 años. El año pasado los embarazos adolescentes aumentaron el 40% en Londres. Cito un artículo de Avenire del año 2009. Entre nosotros, eso hoy en día casi no se habla, pero se habló de esto bastante y en cualquier momento puede reflotarse. Y la difusión de la mentalidad anticonceptiva es tan grande que es una de las raíces que hay que atender, dice Juan Pablo II. La cultura de la muerte se manifiesta en contradicción con el desarrollo que los derechos humanos han tenido en el siglo XX. Las razones de una contradicción tan sorprendente están en la actitud que solo reconoce como título. O sea, ¿por qué, si desarrollamos tanto los derechos humanos, hay este menosprecio del derecho a la vida del niño por nacer? Dice Juan Pablo. Es fruto de una actitud que solo reconoce como titular de derechos a quien se presenta con plena o al menos incipiente autonomía y sale de situaciones de total dependencia de los demás. También se debe señalar aquella lógica que tiende a identificar la dignidad personal con la capacidad de comunicación verbal y explícita, y en todo caso experimentable. Es, por tanto, la fuerza que se hace criterio de opción y acción en las relaciones interpersonales y en la convivencia social. Por eso lo resume genialmente. Pero esto es exactamente lo contrario de cuanto ha querido afirmar históricamente el Estado de Derecho, como comunidad en la que a las razones de la fuerza sustituye la fuerza de la razón. El Estado de Derecho sustituye las razones de la fuerza por la fuerza de la razón. Con el niño por nacer estamos haciendo exactamente la inversa. Este es pequeño, es débil, vamos. No se detiene el Papa y con gran vigor intelectual lleva sus consideraciones hasta la relación verdad-libertad. Cito. Bueno, todo esto que estoy diciendo es del magisterio, ¿no? No lo cito expresamente, pero acá lo cito textualmente. La libertad reniega de sí misma, se autodestruye y se dispone a la eliminación del otro cuando no reconoce ni respeta su vínculo constitutivo con la verdad.
Cada vez que la libertad, queriendo emanciparse de cualquier tradición y autoridad, se cierra a las evidencias primarias de una verdad objetiva y común, fundamento de la vida personal y social, la persona acaba por asumir como única e indiscutible referencia para sus propias decisiones no ya la verdad sobre el bien o el mal, sino solo su opinión subjetiva y mudable, o incluso su interés egoísta y su capricho. Así desaparece toda referencia a valores comunes y a una verdad absoluta para todos. Así desaparece toda referencia a valores comunes y a una verdad absoluta para todos. La vida social se adentra en las arenas movedizas de un relativismo absoluto. Entonces todo es pactable, incluso el primero de los derechos fundamentales, el de la vida. Reivindicar el derecho al aborto, al infanticidio, a la eutanasia y reconocerlo legalmente significa atribuir a la libertad humana un significado perverso e inicuo, el de un poder absoluto sobre los demás y contra los demás. En el capítulo tercero, hace un tratamiento espiritual, moral y jurídico del mandamiento no matar. Asume el magisterio anterior e insiste en su mirada positiva, incluso al explicar las prohibiciones. Dice, explícitamente, el precepto no matarás tiene un fuerte contenido negativo. Indica el límite que nunca puede ser transgredido. Implícitamente, sin embargo, conduce a una actitud positiva de respeto absoluto por la vida, ayudando a promoverla y a progresar por el camino del amor que se da, acoge y sirve. También para el orden social es benéfica la vigencia igualitaria del derecho a la vida de todo inocente, pues dicha igualdad es la base de toda auténtica relación social. La gravedad del aborto solo se reconoce si se percibe que se trata de un homicidio con circunstancias agravantes. Quien se elimina es un ser humano que comienza a vivir, es decir, lo más inocente en absoluto que se puede imaginar. Es débil, inerme, hasta el punto de estar privado incluso de aquella mínima forma de defensa que constituye la fuerza implorante de los gemidos y del llanto del recién nacido. A mí me impresiona particularmente, ¿no? Hasta del llanto se lo priva. Se haya totalmente confiado a la protección y al cuidado de la mujer que lo lleva en su seno. Sin embargo, a veces es precisamente ella, la madre, quien decide y pide su eliminación e incluso la procura. Como una de las tácticas de esta conjura contra la vida es sustraerla del campo jurídico, relegándola al ámbito moral, el Papa plantea una sana relación entre la ley moral y civil. Explica. El cometido de la ley civil es diverso y de ámbito más limitado que el de la ley moral. Sin embargo, en ningún ámbito de la vida la ley civil puede sustituir a la conciencia ni dictar normas que excedan la propia competencia, que es la de asegurar el bien común de las personas, mediante el reconocimiento y la defensa de sus derechos fundamentales, la promoción de la paz y de la moralidad pública. Si la autoridad pública puede, a veces, renunciar a reprimir aquello que provocaría, de estar prohibido, un daño más grave, sin embargo, nunca puede aceptar legitimar como derecho de los individuos, aunque estos fueran la mayoría de los miembros de la sociedad, la ofensa infligida a otras personas mediante la negación de un derecho suyo tan fundamental como el de la vida. La tolerancia legal del aborto o de la eutanasia no puede de ningún modo invocar el respeto de la conciencia de los demás, precisamente porque la sociedad tiene el derecho y el deber de protegerse de los abusos que se pueden dar en nombre de la conciencia y bajo el pretexto de la libertad. Para concluir con tono espiritual y apostólico, el Papa insiste en el valor necesario pero no suficiente de la ley civil. Para generar la cultura de la vida hay que incidir en la mentalidad y las costumbres. En esto el papel de la familia es fundamental, ya que en ella cada uno es reconocido, respetado y honrado por ser persona. Y si hay alguno más necesitado, la atención hacia él es más intensa y viva.
Todas estas enseñanzas las sintetiza, me parece que magistralmente, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en la pregunta 472. Se pregunta, ¿por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? La sociedad debe proteger a todo embrión porque el derecho inalienable a la vida de todo individuo humano desde su concepción es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos, y en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los concebidos y aún no nacidos, quedan amenazados los fundamentos mismos de un Estado de derecho. El Papa Francisco suele insistir mucho en sus diversas entrevistas con que el aborto se equipara a contratar un sicario, es decir, un asesino a sueldo para matar. Es fuertísima la expresión que tiene, y nos habla con particular intensidad de este drama que estamos viviendo y del cual la Argentina se ha visto espantosamente contagiada. La legislación. Históricamente en la antigüedad, tanto los concilios como los papas trataron disciplinarmente el aborto asimilándolo al homicidio y castigándolo con excomunión de por vida o por 10 años. La excomunión de por vida es, quedaba excomulgado, solamente en el momento de la muerte se le daba la absolución, ¿no? La excomunión de por vida o por 10 años tanto a la madre como a sus cómplices. A veces también señalaron el vínculo espiritual entre anticoncepción y aborto, asimilándolos penalmente. Sabemos que no es lo mismo, pero estoy diciendo lo que de hecho ocurrió en la historia de la Iglesia antigua. En la Edad Moderna destaca la Constitución Efrenatam del Sixto V en el año 1588, que vuelve a la disciplina antigua que se había relajado y trata con gran dureza a los que incurren en todo tipo de aborto, animado o inanimado, volviendo a la disciplina antigua e imponiendo ipso facto, lo que hoy llamamos comunión late sentencia, a todos los participantes en el aborto las penas espirituales y seculares de los homicidas, que era la excomunión perpetua. Si fueran clérigos, los priva perpetuamente de todo privilegio, oficio, dignidad o beneficio, además de considerarlos irregulares para las órdenes sagradas. Eso continúa hoy. Actualmente el delito de aborto es una irregularidad para ser ordenado. A los sometidos al fuero eclesiástico los degrada y depone para que, entregados a la potestad secular, sean juzgados como homicidas. Considerando que dicha disciplina no produjo los frutos esperados, el Papa Gregorio XIV abrogó esta anterior Efrenatum 3 años después y vuelve a tratar el aborto según la disciplina ordinaria, civil y eclesiástica, equiparando el aborto del feto animado al homicidio. La Constitución Apostolicae Sedis del Beato Papa Pío IX se propuso reordenar totalmente la materia de las censuras late sentencia para evitar dudas o angustias de conciencia en los fieles y sus pastores. Por las dudas alguien no sepa. Las censuras late sentencia son aquellas en las que se incurre por el solo hecho de haber cometido el delito. Entonces, si estaba en la duda si este feto era animado o inanimado, entonces el Papa Pío IX decretó olvidarse de esta distinción y eran todos tratados de la misma manera. Porque estaba la discusión si matar al niño por nacer inmaduro en el seno materno, o aborto, expulsarlo vivo pero inmaduro, homicidio, infanticidio, matarlo dentro del vientre pero ya inmaduro, ¿no? O sea, si el niño era inmaduro, se lo mataba dentro del vientre materno, era un feticidio. Si se lo expulsaba vivo para que muriera, era un aborto. Y si se lo mataba ya maduro dentro del vientre materno, era un infanticidio. Bueno, decidió quitar todas estas, tratarlas de la misma manera a todas, ¿no es cierto?, para evitar las cuestiones de conciencia. En la actualidad, bueno, el Código del 17
el Código de Derecho Canónico de 1917 continuó prescindiendo de la distinción anterior entre fetos animados e inanimados, pero incluyó plenamente a la madre, quien a veces tenía un tratamiento jurídico diverso. Por otra parte, la doctrina continuó discutiendo la distinción entre feticidio, homicidio, infanticidio o aborto. Actualmente el canon 1397 del vigente Código de Derecho Canónico establece: quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito. Es uno de los poquísimos y gravísimos delitos que han quedado sancionados con este tipo de censura. El carácter penal de este canon lo somete a una interpretación estricta, por lo que la pena recae solamente sobre la comisión dolosa, pero incluye a todos los autores o coautores, entendiéndose por esto quienes, con la misma intención delictiva, cooperan necesariamente, física o moralmente, a la consumación del delito. La ley eclesiástica no tiene una definición de aborto, por lo que ciertos autores excluyeron de la pena algunos asesinatos de niños por nacer, atendiendo a los antiguos criterios con que se definían los abortos, que no incluía otro modo de matar que no fuese expulsando al niño por nacer vivo pero inmaduro. Cuando se mataba al feto en el vientre de la madre, no se incurría en la pena prevista. Atendiendo a las modernas técnicas de aborto, esa interpretación resultaba anacrónica. En el año 1988, la Pontificia Comisión para la Interpretación del Código estableció que el delito de aborto se refería al asesinato del niño por nacer de cualquier modo que se realizase y en cualquier momento desde la concepción. Es decir, que toda muerte de un niño por nacer desde la concepción hasta el nacimiento es el delito de aborto. Por lo tanto, una muerte, por ejemplo, de un niño concebido in vitro, que nunca fue implantado en el seno de la madre, si muere culpablemente, y siempre es culpable la muerte de un niño fecundado in vitro, es delito de aborto. Dejó así claro que ya morir el niño por nacer dentro o fuera del seno materno, para sus consecuencias penales siempre es aborto. A dicha interpretación auténtica vino a sumarse la nueva definición de aborto de Juan Pablo II, en Evangelium Vitae. El aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Quedó así resuelta la duda que algunos mantenían sobre la tipificación del asesinato de niños por nacer ya viables o concebidos in vitro y nunca implantados en el seno materno. Son todos abortos penados por el canon 1397. No cabe en este campo tampoco una desincriminación por el juego de palabras, concepción o fecundación. Esto ha sido un intento. La concepción, en su acepción original, genuina, de uso general, no manipulado, es y ha sido siempre equivalente de fecundación. De hecho, se ha fabricado un neologismo técnico, la contragestión, para denominar a los anticonceptivos que en realidad son abortivos muy precoces. También desde la Organización Mundial de la Salud se trabajó en esta línea. Los expertos hicieron un cambio muy sutil. Dijeron que en el futuro concepción no sería ya lo mismo que fecundación, sino que el día primero de la existencia se retrasaba al momento de la implantación del blastocisto en el endometrio. Con el arreglillo, la vida y con ella el comienzo del embarazo se retrasaban del día 1 al 14. Esto tiene particular interés para estos niños concebidos in vitro, en inflación, para toda la manipulación. Algunos han querido proteger su conciencia con estos sofismas, ¿no? No podemos reconocer eficacia jurídica a una manipulación lingüística preparada por los promotores del aborto para evitar sanciones morales y jurídicas. Juan Pablo II, en Evangelium Vitae, nos advierte que se requiere más que nunca el valor de mirar de frente a la verdad y llamar a las cosas por su nombre. Si se mantuvo la pena late sentencia para que los casos ocultos no la privaran de eficacia, resulta claro que la Iglesia quiere defender al niño por nacer en todas circunstancias.
el respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Lo que el magisterio enseña sobre la protección penal en la sociedad civil no puede carecer de algún valor en la Iglesia. La Iglesia enseña que toda atentado a la vida humana debe ser protegido penalmente. Y eso que la Iglesia enseña para la sociedad civil vale también la vida de la Iglesia. Por eso es que clarísimamente no queda ninguna muerte de niño por nacer excluida de la sanción. Respecto a la cooperación de legisladores en los abortos, la mayoría de la doctrina no tiene dudas de que los legisladores abortistas no caen en la pena canónica. Otra opinión dice que, aunque a veces la tolerancia es debida respecto al derecho fundamental a la vida, la legislación abortista puede ser complicidad. Aunque a veces la ley penal puede ser tolerante, en la legislación abortiva esto puede ser complicidad. Cuando las circunstancias indican que la actividad legislativa no es auténtica complicidad con los abortos realizados a su amparo, el legislador no incurre en la pena late sentencia del canon 1397, pero puede ser castigado con alguna pena ferende sentencia. En efecto, Evangelium Vitae, después de señalar la irracionalidad de una ley permisiva del aborto, cita a Santo Tomás que expresa: cuando una ley está en contraste con la razón, se la denomina ley inicua. Sin embargo, en este caso deja de ser ley y se convierte más bien en un acto de violencia. La dificultad principal radica en concretar cómo es abortiva una ley. Es decir, si es solo permisiva o tiene algún grado de complicidad activa, ¿no? Por ejemplo, cuando se proclama el derecho a el aborto o se proveen los medios materiales necesarios, ¿no? La entidad de la cuestión amerita estudiar cada caso en concreto. Distinta es la situación de los jueces, pues la sentencia trata de un caso concreto y el veredicto mortal de una sentencia que habilita un aborto concurre directamente posibilitando el aborto que alguien está impidiendo con eficacia. Todo indica que incurren en la pena. Si la sentencia no resuelve un caso concreto, sino que actúa en modo legislativo, sentando jurisprudencia, deberá ser considerada con los mismos criterios legislativos. Este fue el caso de la famosa sentencia Roe versus Wade en Estados Unidos en el año 1973 y la sentencia argentina del caso Fall. El aborto en Argentina se abrió por una sentencia llamada Fall, una sentencia de Chubut, que habilitaba el aborto de una niña violada. Pero la sentencia se dio posteriormente a que el aborto ya se había realizado, precisamente para sentar jurisprudencia, actuando abusivamente, ¿no? Y así, como digo, al modo, arrogándose potestades legislativas, ¿no? Bueno. No se conoce que alguna autoridad eclesiástica haya declarado o impuesto una pena a los autores de normas o sentencias cómplices de aborto. Esto deberá hacerse cuando haya visto que ni los medios de la solicitud pastoral, sobre todo la corrección fraterna, ni la amonestación, ni la reprensión, bastan para restablecer la justicia, conseguir la enmienda del reo y repararle el escándalo. Si por los frutos los conoceréis, no parece que sea suficiente la descalificación moral que el aborto tiene en la Iglesia. Las leyes inicuas que permiten, favorecen y colaboran en abortos han sido votadas y promulgadas incluso por conocidos católicos y la mentalidad abortista afecta gravemente a la comunidad católica. Si queremos actuar con criterio pastoral, por los frutos no estamos acertando mucho precisamente. Habrá que plantearse qué y cómo. Algunas consideraciones de Veritatis Splendor, que tiene una matriz tomista que ustedes conocen muy bien. El magisterio señala que con la justificación del aborto, el magisterio que hemos tratado anteriormente hemos visto, se busca un desorbitado despliegue de la libertad, especialmente de la madre, pero también del padre o del sistema social que no quiere cargar con un discapacitado. Se desconoce que la libertad humana es creada y así tiene pretensiones divinas.
lo señala muy bien Veritatis Splendor. Esa absolutización de la libertad frente a la naturaleza despersonaliza el cuerpo y lo cosifica. En el aborto también el ajeno. Juan Pablo II en Veritatis Splendor habla de esta cosificación del propio cuerpo por la contraposición entre libertad y naturaleza. Y bueno, y en el caso del aborto es impresionante cómo se cosifica el cuerpo y la persona ajena, ¿no? Siendo el tema principal de Veritatis Splendor el divorcio entre libertad y verdad, me parece especialmente necesario para nuestro tema señalar esa raíz perversa, porque ya no se pierde solo el auténtico bien de la persona que obra a su antojo, sino que se llega a perjudicar a otros hasta quitarle todos sus derechos matándolo. No se puede menospreciar la importancia de las doctrinas filosóficas que proclaman la incapacidad de la inteligencia humana para alcanzar la verdad objetiva, el ser y la esencia de las cosas. Por el contrario, Veritatis Splendor hace suya la doctrina tomista de la ley natural. En el debate en torno al aborto, se verifica cómo hay personas totalmente cegadas respecto al atropello que implica matar a un ser humano. Y las ciencias positivas señalan como individuo distinto del padre y de la madre. Hay multitudes populares y altas instituciones nacionales e internacionales que no quieren ver ni preguntarse qué es lo que una mujer tiene en su vientre durante el embarazo. Es una ceguera voluntaria para obrar impunemente. Veritatis Splendor 32 señala que esa actitud individualista desconoce la existencia de una naturaleza humana común, lo que es muy frecuente respecto al niño por nacer. No se lo considera de la misma entidad que los que tienen fuerza sobre él, ¿no? Esa dignidad la custodia Veritatis Splendor cuando recuerda que el precepto negativo de no matar es universalmente válido, obliga siempre y a todos, por lo que nunca es legítimo el aborto indirecto. Es uno de los actos que llama intrínsecamente malos, que no se justifican nunca. En la Argentina, esta ceguera voluntaria tiene la torpeza de que el Código Civil y la nota interpretativa de la Convención de los Derechos del Niño reconocen la persona del niño por nacer desde la concepción, por lo que la despenalización y o autorización del aborto es un consciente homicidio calificado. Es un totalitarismo fruto de la alianza entre democracia y relativismo ético, nos dice el Papa Juan Pablo II. Como cordobés hago una mención particular. Argentina fue destacada todavía hoy en día por el reconocimiento de la persona del niño por nacer. Vélez Sarsfield lo estableció en el siglo XIX en el artículo y lo hace magistralmente, y el tratamiento que hace de su personalidad es impecable. Aunque el Código Civil de Vélez Sarsfield se lo ha desarmado, ha quedado un artículo, todavía hoy en el actual Código Civil, que sigue reconociendo la personalidad del niño por nacer desde la concepción. Por lo tanto, todo lo que se dice sobre aborto es una incoherencia flagrante y torpe, absolutamente brutal y intelectualmente ridícula. Pero bueno, así estamos. En Argentina las leyes, ustedes saben que no están para cumplirse, están ahí. Son un adorno que sirve como una orientación, ¿no es cierto?, para el que quiera, ¿no? Pero bueno, hoy estuve hablando con Aurelio García Elorrio, que es uno de los paladines argentinos de la defensa del niño por nacer, y nos contaba que tienen una causa precisamente para declarar la inconstitucionalidad de la ley del aborto, que está en este momento en la Corte Suprema. Tienen fallo favorable de una Cámara en Córdoba, ¿no? Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Y él se mostraba optimista, veremos, ¿no? Bueno, nuestro esfuerzo no se puede quedar en el enunciado abstracto de verdades, por fuertes y necesarias que sean. Lo señala Veritatis Splendor 64 citando a Santo Tomás. Son necesarias las virtudes. Santo Tomás habla de una connaturalidad con el bien, que son las virtudes, ¿no? Es urgente la acción pastoral para redescubrir el vínculo libertad y verdad. La evangelización tiene un imprescindible momento martirial. La tercera parte de Veritatis Splendor lo señala acertadamente, y así lo vivió la Iglesia desde los primeros siglos y a lo largo de su historia. La respuesta definitiva al divorcio entre libertad y verdad está en mostrar el rostro de Cristo y Cristo crucificado
con la libérrima donación de su vida. Particular empeño debemos poner por no odiar a quienes matan, ni tener una actitud agria frente a ellos. Sin menoscabo de la firmeza y fuerza de nuestros reclamos, hemos de recordar las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El fenómeno abortista contemporáneo es un auténtico retroceso puntual en el progreso de la humanidad, particularmente en los pueblos de Occidente que habían llegado a reconocer la dignidad del niño por nacer y el deber de acogerlo y protegerlo. Aunque parezca lento el avance de la abolición del aborto legal, la generosidad y tenacidad del magisterio de la Iglesia Católica, así como de hombres y mujeres del movimiento Provida, están escribiendo otra página gloriosa en el progreso de la humanidad y la civilización, que solo el tiempo mostrará en toda su grandeza. Gracias a ellos, la luz de la razón y la dignidad humana llegarán a iluminar ámbitos donde hoy reina el siniestro uso y descarte de millones de niños por nacer como simple objeto de egoísmo o como cosa molesta. Muchas gracias, Monseñor, por esta excelente, iluminadora, necesaria exposición, muy precisa, muy científica. Tenemos todavía 5 conferencias, entonces vamos a administrar muy bien el tiempo. Ahora le voy a dar la palabra, no a todos, sino a 3 expertos sobre el tema. Es decir, 2 juristas, el doctor Bach, el doctor Mosso y la doctora Seligman, psicóloga. Entonces, brevemente, cada uno de los nombrados puede hacer una intervención y o una pregunta. No, bueno, baja, ahí ya está el micrófono. Sí. Bueno, funciona. Yo tengo muy mala voz. Muchas gracias primero por la exposición, Monseñor, ha sido extraordinaria y reconfortante. Yo agregar no podría casi nada, solamente insistir en el punto desde el punto de vista del derecho positivo argentino, esto que señalaba Monseñor, el reconocimiento de la persona por nacer desde el momento de la concepción, que viene de Vélez, pero de la tradición romanista, ¿no? El derecho romano le dije esto, hay una frase que es conceptus proiamnatum habetur, o sea, al concebido se le reconocen los mismos derechos como si hubiera nacido. Eso está muy frecuentemente dicho en el digesto. O sea, el concebido es el sujeto. Y el reconocimiento del Código Civil y de la Declaración Interpretativa de la Convención de los Derechos del Niño, que es muy importante porque está hecha para proteger al niño. Está dicho así en el mensaje de elevación al Congreso de la ley que aprobó la Convención. Tiene justamente esa proyección de proteger al niño en todos sus derechos, entre otros el derecho a la vida desde la concepción. El artículo 6 dice justamente que todo niño, no algún niño, sino todo niño, tiene derecho intrínseco a la vida. Ahí se despejan todas dudas sobre si algún niño puede ser abortado o no. Todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Y ese mismo artículo dice que el Estado tiene la obligación de garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. O sea que es incompatible con lo que nos han legislado últimamente y con los protocolos abortistas que han proliferado desde el FAL sobre todo. Creo que con eso, no sé si habría algo más para decir, pero me parece que muchas gracias. Bueno, yo no sé si se escucha bien, yo soy psicóloga y a mí lo que me interesa es el tema de la mentalidad abortista. O sea, toda la anticoncepción, la educación, o sea, ¿por qué la gente de lugares católicos tiene mentalidad abortista? Porque lo hemos visto en las universidades con los pañuelitos verdes y hemos tenido que luchar mucho con todo eso. Seguimos luchando, pues claro, ahora igual ya está la ley, pero hay una mentalidad abortista. Y yo creo que eso me parece que también la iglesia tiene que empezar a educar
¿no? Educar y evangelizar, porque es en lugares católicos donde realmente estaban todos con los pañuelos verdes, ¿no? No desde las instituciones, pero sí los jóvenes católicos o no, pero, o sea, lo que más me preocupa, más allá de la ley, es la mentalidad abortista. Como usted decía, también el riesgo en todos los anticonceptivos, que se pone en riesgo también la persona y no les importa, ¿no? Bueno, yo eso lo planteo porque me parece que eso es a futuro, ¿no? Parece que es un tema importante porque va más allá de la ley, ¿no? Bueno, el doctor Mozo y después el monseñor. Gracias. Voy a mencionar, pues no tengo nada que agregar a lo que ha dicho Monseñor desde el punto de vista moral y legal, pero en realidad lo que más me ha preocupado en los últimos 20 años, ¿no? Es cómo queda la mujer que aborta al día siguiente, a partir del instante, ¿no? Es decir, creo que más que nunca lo que podemos hacer es lo pastoral, porque la ley argentina que se sancionó en el antiguo gobierno es la peor del mundo hoy día, la peor. Y es una licencia para matar, pero poco se habla de, bueno, poco, los que podemos hablamos, ¿no? Pero los gobernantes les importa nada, como es un gran negocio el aborto, el negocio más prolífico del mundo, económicamente es lo que motiva más que nada. Entonces, no asisten a la mujer, hay que asistirla antes para que no aborte, y parece una paradoja o una tautología, pero la solución para el aborto es no abortar, porque el drama de la mujer después es, lo saben los confesores y los médicos y los terapeutas que tratan de... ¿Y qué auxilio le dan a la mujer? El único auxilio posible es el auxilio espiritual. Y las mujeres que abortan y van al terapeuta que es abortero, y peor. ¿Mm? O sea, quiero dejar esta reflexión, ¿no? Como, nada más. Lo de la mentalidad me parece muy adecuado y comparto plenamente. Estamos en un derrumbe cultural brutal. Y hay un tema que yo lo mencioné hacia el pasar, pero que tiene mucha incidencia con el tema doméstico y aparentemente lejano de la práctica y la pastoral, que es la capacidad de la inteligencia para llegar a una verdad objetiva. Pastoralmente tenemos un problema, empezamos a dialogar y no se puede dialogar porque estamos hablando dos idiomas totalmente distintos, estamos hablando en chino. Entonces hablaba, no, pero ¿cómo me dice usted esto? ¿Cómo usted me...? Entonces, y en esto tiene mucho, mucho, mucho que ver una buena nociología y una buena metafísica tomista. La inteligencia es capaz de llegar a una verdad objetiva. ¿No? Si cae esto, todo lo demás cae y es imposible trabajar. ¿No? Es imposible trabajar, dialogar pastoralmente, es predicar en el vacío. Y por eso también este aporte de Juan Pablo II de ir a Jesucristo, que es lo que hizo la Iglesia en los primeros siglos, ¿no? Y el aspecto martirial de la evangelización. Llega un momento que la verdad, mira, hay que mostrarla con la sangre propia, no ajena, ¿eh? Como se ha proclamado en Argentina, no, con la sangre propia, no la ajena. Pero esto. Creo que nos lo tenemos que plantear seriamente también desde la perspectiva de la legislación. Yo no estoy de acuerdo con esta interpretación que se hace de que los legisladores abortistas no caen en la excomunión. La gran mayoría de la doctrina lo enseña así, ¿eh? Eso no hay duda en ese sentido. Yo creo que yo provocaría un cambio en este orden. Creo que tenía que ser mucho más claro. Juan Pablo II le dice, tenemos que tener el coraje de llamar a las cosas por su nombre en este momento, ¿no? Y la brutalidad, la torpeza con que se está actuando. Hoy les he contado con Aurelio García del Hórreo, porque en las municipalidades se están repartiendo en la asistencia pública, los antiguos dispensarios, que son los hospitales municipales, se están repartiendo misoprostol y mifepristone, ¿no es cierto?, como caramelos, ¿no? Y siendo que los mismos prospectos de esta medicina dicen que no se puede dar fuera del ámbito hospitalario. Se alegaba la legalización del aborto para evitar los abortos caseros y hoy se le está mandando a hacer el aborto en su casa. Es una salvajada, estamos en una salvajada total. Pero bueno,
necesitamos recuperar el sentido común y para esto, la verdad, y para esto un sano tomismo, una buena metafísica, te hace un aporte pastoral importantísimo. Y no perder el tono positivo, porque el movimiento pro vida muchas veces es acusado, alguna vez con razón, de tener una actitud agria, ácida y principalmente negativa. Entonces hay que cuidar particularmente esto, ¿no? El buen tono, no débil, muy firme, muy claro, muy fuerte, pero el buen tono positivo, considerando también al pecador al que Cristo busca para su conversión, tenemos que cuidarlo, ¿no? Porque si no, simplemente nos ganamos el calificativo de trogloditas y no podemos hacer más nada, ¿no? Entonces es particularmente importante eso. Sí, monseñor, hemos reflexionado aquí sobre un aspecto teológico de la temática. Lo que usted dice está conectado con esto, es decir, ese tono, podríamos decir, moralista, en el sentido negativo del término, kantiano, etcétera. Ese tono moralista tiene implícita a veces una desviación teológica que es no ver el aspecto fundamental de la gracia de Dios, porque el abortado no es solamente privado de la gracia natural, de la vida natural, sino de la vida divina. ¿Por qué no será bautizado y no conocemos ningún acceso a la salvación en los que no tienen uso de razón que por medio del bautismo? Entonces, es verdad, Dios puede hacer un milagro, etcétera, puede haber alguna excepción, pero no la conocemos ni está revelada. Entonces, el hecho de que se subraye tanto la inmoralidad natural del aborto, que es verdad, puede a veces dejar de lado el aspecto sobrenatural. Es decir, el hecho de que las personas, subrayando esta moralidad natural, como la conocen, no profundizan en el aspecto más profundo del aborto, que es la privación de la vida sobrenatural. No sé qué puede decir. Nada que decir, efectivamente, a veces pastoralmente hay que tratar por dónde le entro a este, ¿no? Pero las consideraciones hay que tenerlas todas y nosotros no podemos perder de vista esa mirada sobrenatural. Es indudable, está y es parte de la culpabilidad que la persona puede tener, efectivamente, ¿no? Yo insistiría en el tema de la mentalidad, pastoralmente el tema de la mentalidad, ¿no? Y para eso la mentalidad anticonceptiva es brutal y lo tenemos en todos los ambientes, también, como dice el Papa Juan Pablo II, en facultades y en seminarios. Entonces es una situación especialmente difícil, ¿no? Las chicas hoy toman pastillas anticonceptivos adolescentes y dadas por sus propias madres, ¿no? Entonces es muy, muy fuerte. Pero bueno, estamos como David ante Goliat, claramente. No hay que perder el ánimo, hay que trabajar en positivo, con tono sobrenatural, confiando en la gracia y con razones también jurídicas y morales de orden natural, como Juan Pablo II lo señala, y también tenemos que buscarle, y Santo Tomás lo señala maravillosamente, ¿no? Una armonía entre naturaleza y gracia que Santo Tomás nos brinda con particular fecundidad.